Bienvenidos a Mundo Extraterrestre. Soy Ariel Sui, su anfitrión. Lo que siempre les pedimos, ayúdennos, suscríbase, de like, active la campanita, pero estoy seguro que este programa le va a resultar muy interesante. No se lo quede, ayúdennos a difundir. Hoy tengo conmigo al señor Boris Soto, quien es emprendedor, músico, licenciado en artes plásticas, diseñador gráfico, hipnoterapeuta e investigador de parapsicología e hipnosis bioenergética, estudiante de ufología e investigador, y nos viene a hablar de la hipnosis y los extraterrestres. Si usted no cree en esto, le invito a que se quede todavía más, para que vaya usted formando criterio y que por lo menos ya teniendo más información pueda usted decir por qué no cree o por qué sí cree en esto. Comencemos de una vez. Bienvenido, Boris. Gracias por estar acá con nosotros. Hola, hola Ariel, ¿cómo estás? Y le doy la bienvenida a todos los amigos que nos están viendo. Para quienes no me conocen, aunque ya me presentaste muy bien, pero bueno, mi nombre es Boris Soto, yo aquí estoy desde Ecuador. Y bueno, entre todas las cosas que dijiste, hoy por hoy lo que más me dedico es a la que es la hipnosis como terapia y también como investigación, ¿no? Entonces, dentro de ello, vamos a conversar un poquito de qué es o qué significan los extraterrestres en cuanto a la hipnosis, que es lo que voy a hablar, es mi experiencia, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, adelante. Bueno, y algo muy importante, que es conveniente que lo digamos, Boris. Si la persona tiene alguna situación y quisiera intentar tratarla con hipnosis, pues sería una de las vías de hacerlo. Yo les sugeriría y les recomendaría que lo intenten, porque esto definitivamente puede cambiar su vida. Ahora, como hablamos Boris y yo siempre, puede ser que sea su vía o puede que no la sea, pero si usted no la prueba no va a saber y Claro, podría generar cambios sustanciales y sustanciosos, me debería yo decir, en su vida si la prueba y resulta que es una vía que le pueda funcionar a usted. La verdad, mi querido Boris, las cosas son como son. claro que sí. Las cosas ¿Qué son podemos? por vibración, ¿no? Las cosas van por resonancia y vibración. Entonces, nosotros lo que hacemos es divulgar puntos de vista, opiniones, técnicas para aquellas personas que lo están necesitando, ya que después de haber probado, digamos, diferentes técnicas, diferentes métodos, ya sea desde el punto de vista médico, psicológico, etcétera, pues entonces sepan que hay alternativas dentro de lo que es la parapsicología, como es la hipnosis para el tratamiento de ciertos casos o de ciertos fenómenos que se les llama, entre comillas, paranormales, digamos, ¿no? O energéticos. Entonces, para eso estamos, para eso nos preparamos y para ello estudiamos cada vez más porque estamos tratando de entender que dentro de nuestra realidad solo percibimos un 5% con nuestros cinco sentidos, el otro 95% que es la energía está aquí mismo, está alrededor nuestro, pero nosotros no lo captamos y eso no significa que no estén aquí. Por ejemplo, yo siempre digo, las ondas de radio, las ondas de televisión, microondas, etcétera, no las vemos, pero no significa que no estén aquí. Poco a poco vamos descubriendo cómo captarlas, cómo sintonizarlas, cómo hackearlas también. La tecnología también, quienes están con la tecnología lo están haciendo y así vamos descubriendo. Imagínate, Ariel, hace unos cientos de años, quien decía que se podría captar una imagen en un papel, pues simplemente lo podrían ver quemado, lo podrían ver eh, qué sé yo, en una inquisición tremenda, el que decía que De podía primera escuchar entrada, voces, de primera entrada, Boris, estaba loco. claro, loco y endiablado y con el diablo adentro, ¿no? Claro. Y de ahí para Entonces, afuera, lo que claro, quieras. entonces, ahora, por ejemplo, ya sabemos que se puede captar las conversaciones aquí de todo el mundo, están a nuestro alrededor, y mediante un aparatico como el celular ya captamos las conversaciones de todos. Ya una persona que diga que escucha voces ya no está, ya no le podemos decir que está loco, sino que de alguna u otra forma su cuerpo está actuando como el celular, como un receptor de señales, las está codificando y las está pues dando una interpretación. Y así es el todo, ¿no? Entonces, para ello estamos, estos programas son de mucha importancia para aquellas personas que sepan que no están locos, que sepan que no es que están
con el demonio adentro, sino simplemente de alguna u otra forma han abierto esos canales de percepción que realmente hace millones de años lo teníamos todos. Los humanos teníamos esa capacidad de comunicarnos telepáticamente, de comunicarnos con la naturaleza, con los animales, etcétera, comunicarnos con los demás seres, etcétera, pero poco a poco y día a día hay estas entidades, digamos, controladoras de estos sistemas que nos quieren a nosotros cada vez cerrar estos canales para podernos, como digo, mantenernos dormidos, ¿no? Para mantenernos siempre con amordazados, ¿no? Entonces, Para hay manejarnos mejor. Suena feo, totalmente, pero claro. por ahí va, Sí, o ¿no? sea, sí, o sea, eso vamos a conversar. Hay entidades de control que nos ven como su ganado nada más, porque están su nivel de conciencia, su ego les hace sentirse superiores, ¿no? Entonces, eso hace que a nosotros vuelta nos vean inicialmente éramos, como un animal de carga, ¿no? Pero eh, ya vamos a ir descubriendo y vamos a ir entendiendo que el humano realmente está en sí, en su ADN, en su luz, está realmente alguien, una entidad muy poderosa, eso que llamamos espíritu, en realidad viene nada más y nada menos que directo de la fuente creadora, y eso somos cada uno de nosotros que estamos encarnados aquí. Somos realmente espíritus, o por decirles, eh, dioses encarnados en cuerpos humanos, teniendo experiencias, ¿no? Pero lamentablemente esa energía está dormida, pero poco a poco vamos a ir despertando y es un proceso del despertar en el que unos estamos empezando, otros están en medio camino y otros de vuelta ya están logrando ya niveles de iluminación mucho más grandes, pero cada quien en su proceso. De eso no hay que apurarse porque como para el espíritu no hay, la muerte no existe, entonces esto puede durar vidas, puede durar una eternidad desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista energético es nada más que un palpadeo, un simple crujir de dedos nada más. Claro, y que sea, yo me atrevería a decir además que sea el momento oportuno, porque en mi caso, hablando de mi caso en particular, años atrás yo pensaba muy diferente de una serie de cosas que me he venido dando cuenta que son normales y naturales, que en algún momento yo pensé que era malo o que no era debido o lo que sea, y al irse uno abriendo a todo esto, puede uno ser más receptivo y comprender que no es que sea bueno o malo, es que puede ser que le funcione como lo decíamos antes del programa, Boris, y yo creo que esa es la realidad de todo. Habrá gente que la acupuntura le va y a otra no, y está bien. Habrá gente a la que alguna otra terapia holística le vaya y a otra no, y está bien. Está bien. Pero lo ideal es que nosotros vayamos viendo de qué manera podemos llevar el orden de nuevo el cuerpo, perdón, llevar al cuerpo al orden natural que debemos de tener, que se puede y que la medicina convencional nos puede ayudar, pero una vez estabilizamos, como dice el doctor Dan Colbert, quien tiene o tenía hace unos años atrás su oficina en la Florida, él decía que primero estabilizamos el cuerpo. Para sentar un ejemplo, no únicamente. A través de la medicina convencional, él traía el cuerpo a un orden, porque algunas personas decían venían en un desorden total y sin salud, y luego ya los empezaba a tratar con medicina natural, por decirlo de alguna forma, y de allí en adelante, obviamente sabiendo que ya era lo que ya no debían de seguir haciendo y demás, pues el cuerpo que es sabio volvía nuevamente a su camino. Entonces, esto, mi humilde percepción, es que nos sucede con todo y nos sucede a todos. Por eso los Claro, invitamos a que prueben, ¿no? exactamente. Yo diría que el único requisito que hay es tener la mente abierta y el corazón también, ¿no? Abierto. Claro, Y tener la probabilidad o darnos a nosotros la oportunidad de entender que existe, como digo, cosas más allá de los cinco sentidos. Sí, o sea, nosotros nos han programado y nos programan desde el vientre, desde que estamos en el vientre ya nuestra madre ya estamos receptando información, ¿no? Estamos receptando información y eso hace que nosotros al recorrido, al ir creciendo, pues adoptemos doctrinas, pensamientos, leyes, etcétera, que son
parte de este sistema, pero como digo, eso solo es el 5%, pero el 95%, vueltas, tenemos que tener esa apertura para tratar de entender que existe algo mucho más. Entonces, cuando tú decides dejar la posibilidad, o sea, dar la posibilidad de que existen otras más teorías, otros más conceptos dentro de lo que te han enseñado en tu programación, que generalmente la programación religiosa, digamos, si tú te das esa oportunidad de entender y de escuchar las otras teorías, porque al igual que tú defiendes la tuya, cada quien va a defender la suya. Y yo he aprendido, como tú dices, que cada quien, que no hay una verdad absoluta, sino que cada quien tiene su media verdad, cada quien tiene su experiencia que la va viviendo con sus propias vivencias, va creando esas experiencias y todas son válidas. Entonces, eso tenemos que entender. No cerrarte a la idea de que tú tienes la verdad, tú tienes la razón e imponer eso. Eso te hace ser un ser elemental, ¿sí? Entonces, cuando tú vas, abres tu conciencia y empiezas a respetar y a nutrirte de las otras experiencias de los demás hermanos o de la gente, entonces tú vas a expandir más el conocimiento. De la final de eso se trata, de la expansión de conocimiento. Cuando tú expandes tu conocimiento, tu luz empieza ya tu esencia empieza a volverse más sutil y ahí es donde tú empiezas a ir abriendo estos archivos que están dentro de nosotros mismos. O sea, nosotros somos totalmente una biblioteca universal. En nosotros están todos estos cofres de información que los tenemos de nosotros en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, lo tenemos en nuestro ADN, en cada célula tiene información. Entonces, cuando tú expandes conciencia, entonces los vas abriendo y ahí vas entendiendo cada cosa. Pero como tú lo dices, si es que hay, las personas están ahora dentro de su proceso, están en los religiosos, está bien, no hay ningún problema. A muchos estos temas les ofenden, para muchos estos temas es cuestión de locos, para muchos está bien, listo, simplemente entonces vaya, vea otra cosa o lo que sea. Esto es, como digo, es por resonancia y vibración. Yo hace un poco más de 10 15 años estaba yo dentro de mi proceso, era religioso, tenía una religión como muchos y estaba muy enfrascado en ella y ahora yo absolutamente ya nada que ver. Yo absolutamente eh, estoy lejano a lo que es todas esas, pero todas esas enseñanzas, pero al final las agradezco porque en su debido tiempo me enseñaron a crecer, ¿no? O sea, tampoco vas a echar toda esa experiencia que te va llevando a esto. Y ahora estoy con la hipnosis y hablando de lo que es mi experiencia con la hipnosis y después de 5 años o 10 años no sé a dónde estaré. No sé si tal vez en dónde estaré. Lo que yo siempre les digo, vivamos el presente, porque el presente es lo único que tenemos. Entonces lo que hago es disfrutar lo que tengo en mi presente, lo que hago es compartir lo que me viene con la hipnosis como una herramienta muy directa, muy importante. Como yo decía en un programa anterior, a alguien que me entrevistó, la hipnosis está reescribiendo la historia, porque mediante la hipnosis, como digo, es una llave directa para entrar a esos cofres así del subconsciente, para meternos directamente en el universo y poder captar esa información que está alrededor nuestro, en nuestro campo magnético. Y tenemos información, muy directa que la vamos a ir desmenuzando. Y hoy por hoy, en estos son los tiempos en que se está abriendo y canalizando mucho. Entonces, muy importante hablar, porque no solo hay los iluminados, no solo como digo, los semillas estelares, montón de cosas que se quiere decir que ellos son gente muy especializada para poder canalizar. No, todo el mundo puede canalizar. Todos los que estamos aquí encarnados y tenemos un cuerpo, el cuerpo es un portal que nos permite canalizar. A diario estamos nosotros canalizando, recibiendo información. Lo De importante es hecho, a saber, veces, perdón que te interrumpa, de sí, hecho, a veces lo estamos haciendo y no lo sabemos. claro, claro, estamos recibiendo información de muchos aspectos, pero lo que tenemos es que abrir la intuición, tener el sentido de intuición, ese quinto, el sentido, como el sentido común, que lamentablemente es el menos común de los sentidos, pero
El sentido común tenemos que nosotros activarlo para no ser engañados y para poder deducir si el mensaje o el mensajero es positivo o negativo. Y de eso precisamente vamos a hablar con este tema de los extraterrestres, porque se los llama los mensajeros del cosmos. Muchos de ellos se aparecen como ángeles y a través de las programaciones a veces también nos ponen en la cabeza que si es que el extraterrestre es rubio, si el extraterrestre tiene esa forma angelical, es bueno. Y si es que el extraterrestre vuelta tiene una forma horrible, entonces es malo, es demoníaco. No. Entonces tenemos que aprender a deducir, ¿no? A sentir la energía para poder entender y canalizar bien y no contribuir a lo que es este oscurantismo también que existe por la nueva era y por estos canalizadores también que hoy por hoy están siendo manipulados para también tergiversar o para seguirnos manteniendo dormidos. Claro, y precisamente lo interesante es esto. A ver, hay gente que me dice, pero es que, bueno, inclusive me han dicho líderes que saben que las cosas no son así, pero que si se salen de donde están, ¿de dónde vendrían sus recursos? Para no decirlo de otra manera más fea, pero la realidad es esa, ¿no? Y es muy duro, porque debe ser muy duro para ellos, honestamente, porque yo no tengo el mismo pensamiento de hace 10, 20 o 30 años, porque he venido, gracias a Dios, en una evolución y veo las cosas diferente. Pero el problema es, no sé cómo irá a ser el final de los finales de ellos, por así decirlo, ¿no? Pero están manteniendo algo que no es por estar ellos bien. Bueno, en fin, esperemos que Claro. en algún momento ellos puedan entender que el tema no va, Sí. no va por allí. El Como tema no va digo, por allí. Puede generar el cambio. Dime, te escucho. hay que, a ver, en primer lugar, quiero pedirles un poquito de disculpas, estoy congestionado un poco la nariz, aparte de ser rinítico, aquí está Estás haciendo de frío. moda. Estás de Ajá, moda, estás con gripe. Eso es. sí, exactamente. Entonces, si es que a veces estoy un Tranquilo, poco con la jadeante, entonces pido disculpas por ello, ¿no? Bueno, no te preocupes. eh, mira, yo hace mucho tiempo, desde que tengo 43 años, desde que tenía 10, 12, 13 años, siempre me gustó esto de la ufología y los extraterrestres, ¿no? Siempre era interesante, ¿no? Aquí en Ecuador hay, más bien dicho, uno de los principales ufólogos a nivel de Latinoamérica, que él tenía un programa y era como estar esperándolo, porque cada domingo, creo que era, o cada sábado lo tenía, entonces él mostraba todo lo que es lo último, fotografías y videos de ovnis, etcétera. Entonces siempre era fascinante, ¿no? Las situaciones de la ufología, bueno, dentro de mi presentación tan bonita y que te la agradezco mucho, Ariel, te puedo decir que yo ufólogo no soy. No soy el ufólogo, no es lo mío. Eh, Investigador sí, y sí me gusta lo que es bastante la parapsicología, eso sí, amante de la parapsicología investigador. Pero ufólogo no, porque considero que los ufólogos tienen una situación, o sea, su trabajo sí es de divulgación, pero lamentablemente a ellos no les permite ir un poquito más allá, sino simplemente pareciera, tal vez me equivoque, ellos lo que tratan es de, eh, o sea, tener en claro de la existencia de extraterrestres, ¿no? Y poder tener la mayor clase de evidencia para poder mostrar que ya hay, que sí existen y que siempre se mantienen ellos como con un contacto, que cuándo va a haber el contacto, como que algún día va a haber el contacto, como que en algún momento van a venir y se van a contactar con el humano, así como lo fue hace miles de años, porque así lo muestran las figuras, las pinturas, los murales, etcétera, de muchas culturas, los egipcios, etcétera, ¿no? Entonces está bien esa parte de la homología. ¿Ya? Pero yo ahora como hipnoterapeuta podría decir que el contacto ya existe, el contacto siempre ha existido y el contacto hoy por hoy, como digo, en la hipnosis nos permite a nosotros hablar con estas entidades porque la hipnosis permite que utilizar al cuerpo humano, a la mente del cerebro humano como una interfaz para comunicarnos con la energía, porque estos seres son energéticos, son interdimensionales, ¿no? Estos
yo no sé, es lo que yo te explicaba, yo no sé si es que hasta qué punto son extraterrestres, porque la palabra extraterrestres nos denota que es extra, o sea, vienen fuera de la Tierra, ¿no? En la información que yo tengo, cuando uno se hace la hipnosis, a veces nos topamos, o la mayoría de las veces nos topamos con gente que habla de experiencias teniendo vida en otros planetas o de entidades que están con ellos que manifiestan ser de otras realidades o de otros reinos que ellos se les podía decir extraterrestres. Entonces, a ver, ¿por qué extraterrestre? Nosotros, los humanos, al vivir una experiencia física, al tener un cuerpo físico, hemos desarrollado lo que es un lenguaje, ¿no? Un lenguaje porque tenemos cuerdas vocales, etcétera, y formamos un dialecto, al igual que símbolos, al igual que eh, símbolos, gramática, etcétera, porque es la comunicación humana, ¿sí? Entonces, dentro de ello, cuando uno se tiene un contacto, entonces de alguna u otra forma se le ha puesto extraterrestres para poder identificar ese tipo de energía. Lamentablemente, esto de estarle poniendo nombres que es muy humano, como repito, es lo que tal vez te causa muchos problemas y el podernos entender y que haya muchas teorías, porque cada quien lo va a Podríamos decir explicar a cómo lo inclusive, vive. perdona, podríamos decir que inclusive nos confunde, ¿no crees? Totalmente, porque la cuestión es de que cuando tú tienes el lenguaje del universo es telepatía, es telepático, es la telepatía, ¿sí? No es la palabra, ¿sí? O sea, es totalmente un paquete de información mental que una, que una sola imagen ya te puede abarcar un concepto muy grande, ¿sí? Entonces, así funciona. Y tú que has hecho hipnosis, que estamos haciendo la hipnosis contigo, tú ya te puedes, tú ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Y todos aquellos que hacen hipnosis se dan cuenta de que a veces la información que reciben en hipnosis no se la puede decir con palabras porque son conceptos muy grandes, ¿no? Entonces, la hipnosis es esto, desde el punto de vista, para hacer un poquito más entender, es de que utilizamos al canal o la persona o el cliente para conectarnos energéticamente con ese plano reino de la energía o plano etérico también que se le llama. La información que se recibe de allá, entonces tiene que ser traducida por la persona, ¿no? Entonces él es el que traduce lo que siente o lo que visualiza y lo hace verbal para que el terapeuta o el hipnoterapeuta sepa lo que está sucediendo. De eso se trata la terapia, ¿sí? Entonces, eh, toda esta información que se recoge desde el punto de vista de la energía, obviamente va a depender de acuerdo al espectador, o sea, de acuerdo al canal. Si es que este canal o paciente que esté en hipnosis, transmitiendo o haciendo como un teléfono, digamos, para que la gente lo entienda, hace el papel de un receptor, como de un radio, ¿no? Entonces, para que, si es que esta persona, digamos, es un campesino, entonces, la información que recibe lo va a traducir pues en su cosmología, en toda su ideología como campesino, ¿no? Si es que es un médico, vuelta lo va a traducir en sus términos y así cada quien lo traduce de acuerdo a lo que tiene en su cerebro, digamos, de su diccionario, que es lo que ha aprendido durante toda la vida, ¿sí? Entonces, eso es por eso de que hay mucha confusión, de que a veces la información la canaliza una persona y le pone un nombre. Por ejemplo, para unos alma, para otros vuelta el alma es espíritu, y para el otro el espíritu es otra cosa. Entonces, de acuerdo a, digamos, para alguien que tiene una doctrina cristiana, digamos, lo va a poner de un nombre, el que va a poner del otro nombre, etcétera, etcétera. Y cuando se trata de que percibe energías negativas, para uno va a ser un diablo, para el otro va a ser una bruja, para el otro va a ser un duende, etcétera. O sea, es su cerebro el que tiene que coger eh, alguna palabra o algo dentro de su banco de información de su disco duro para que lo pueda entender las personas. Entonces, esa es la confusión que realmente existe.
Otro ejemplo brevemente, es como que no necesariamente en hipnosis, es como que estamos 10 personas en una esquina, de pronto escuchamos un chillido del frenado de un carro y hay un atropellamiento. Las 10 personas fuimos testigos de eso, pero las 10 personas vamos a tener una percepción diferente de lo que pasó. ¿Sí? Todos estuvimos ahí, pero cada quien va a tener una percepción diferente. Si hubo un niño dentro de los 10, le va a ir y le va a contar a sus papás como un niño lo que sucedió. Va a decir, hey, vi que se reventó, va a decir que su forma inocente lo va a contar. Y así cada quien va a llevar una historia y la va a contar. Otros ni siquiera van a poder ver, pero lo van a exagerar. Otros vuelta van a mentir, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la situación que existe. Entre esto de las canalizaciones que ha habido con extraterrestres, a lo que me refiero es que siempre ha sido metafórico. La historia, como nos cuentan, como la vemos escrita en, digamos, en los murales de egipcios, las pirámides, etcétera, no hay que tomarlas literalmente, no es que los gigantes han estado aquí, todo es metafórico y las personas que escribieron ahí esa escritura lo hicieron precisamente desde su punto de vista, desde su forma de entender. Y hoy por hoy, acá vuelta nosotros desde la hipnosis estamos entendiendo que el contacto siempre ha habido y todas las culturas desde sus inicios siempre han utilizado la hipnosis o el aspecto onírico para comunicarse con sus dioses, para poder entender la información. Los antiguos, si había sequía, utilizaban los métodos de hipnosis o también utilizaban la medicina natural para tener experiencias extrasensoriales para poder solucionar los problemas que tenían, ¿sí? Y eh, en ese búsqueda de información siempre se han conectado con entidades y lamentablemente ahí ha habido mucha manipulación, ¿no? Tenemos libros, yo siempre digo y lo digo directamente, para mí la Biblia es un perfecto libro para entender cómo los antiguos profetas canalizaron con entidades, pero realmente fueron engañados por entidades que se hicieron pasar por un dios para lograr o para obtener cosas, en primer lugar, tenerlo sometido al profeta y su familia y todo para tenerlo a su servicio y para siempre que les hagan el trabajo sucio. Lo digo yo con toda la responsabilidad del caso, ¿no? Porque para mí la Biblia es un libro de guerra, es un libro totalmente, es increíble. Para mí es lo que los dioses les mandaron a hacer a los antiguos profetas, es algo totalmente psicópata desde mi punto de vista. Y lo digo con toda la responsabilidad del caso, ¿ok? Entonces, es por eso que yo digo que tenemos que entender algo muy importante que creo que lo dije la vez pasada. A ver, que yo he aprendido, porque en la hipnosis se canaliza de todo tipo tenemos contacto, porque hay una ley universal que se llama la de polaridad, ¿no? Que así como hay positivo, hay negativo. No puede haber nada si no tiene sus dos polaridades, ¿no? Y de hecho la fuente, la gran fuente de la que venimos todos, tiene una polaridad positiva y una negativa. La noche, el día, el yin y el yang, etcétera. Todo funciona así y nosotros también tenemos una parte positiva y una negativa. Todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, tiene que tener esas dos polaridades para que se pueda cumplir, para poder existir, ¿sí? Entonces, se conecta con entidades positivas y negativas. Las entidades positivas, cuando yo les he preguntado, eh, dime una diferencia para yo poder saber si es que no eres negativo, ¿cómo yo podría saber? Entonces, tres cosas simples. Uno, los seres de luz, que se les llama seres de luz o positivos, o sí, seres de luz generalmente. Los seres de luz no intervienen en el proceso de nadie, de ninguna raza. No se van a meter absolutamente en ningún proceso de nadie en el universo. Uno, no se meten. Dos, son observadores. Y tres, son acompañantes. ¿Ya? El resto, si hay entidades que vueltas son
que interfieren, que te están diciendo que vienen a dar un mensaje porque mañana se acaba el mundo, porque en el 2000, este año ya viene el apocalipsis, porque este año va a haber una tercera guerra mundial, eso ya es una interferencia directa, ya puedes entender que no son de luz, ¿sí? Porque ya están queriendo interferir en el proceso, ¿sí? Que quieren dar mensajes para que la humanidad cambie, etcétera. No, está interfiriendo, es una interferencia, ¿sí? Directa. Los seres de oscuridad, otra cosa para que los identifique los seres de oscuridad, utilizan tecnología. La tecnología vienen de seres por decir, del lado negativo, porque los seres positivos, ya la tecnología es algo ya caduco, ya toda la comunicación es directa. Un ser de luz es directamente, como les estaba explicando, el mensaje es telepático, es energético, es a nivel del astral o del cuerpo astral. Se pueden menear por todo el universo, todas las frecuencias, es a nivel energético. Mientras que los seres de oscuridad o de baja dimensión, ellos sí desarrollan lo que es la tecnología, ¿sí? Entonces, esas son las cositas por lo que se pueden ya empezar a diferenciar. Otra cosa que se diferencia a los seres oscuros es el ego. Un ser de luz te va a decir que todos somos iguales, todos somos espíritus de una misma fuente, chispas de una misma fuente, y ninguna es mayor a otra. Todos estamos exactamente igual. Ellos dicen, somos fuente y parte de la fuente. Y si tú te quieres arrodillar a él te va a decir, hey, párate, ¿qué estás haciendo? Estamos aquí por igual. ¿Sí? El hecho de que tú estés teniendo una experiencia humana y no te acuerdes quién eres, no significa que eres menor a mí. Párate. Adentro de ese cuerpo hay una luz igual que todos. Punto. Un ser de oscuridad, ¿qué te dice? Hola, yo soy el comandante, vengo de la nave, ni si qué, ni si cuánto, ya te dice que eres comandante o que es capitán, ya te está dando jerarquía, superioridad. Y te dice, y ustedes son humanos, ustedes son muy inmaduros, ustedes son jóvenes, ya de una te minimiza como raza. Entonces, para él, su ego lo eleva. Y te dice, yo vengo de una dimensión, de la tercera para arriba te puede decir cualquiera, porque él te quiere dar a entender que es superior de alguna u otra forma. Entonces, ser de oscuridad. ¿Sí? Entonces, mucho ojo a esos, simplemente que se vayan como vienen, que se cojan su navecita, se den la vuelta y que se vayan. Es mi consejo, porque si no los va a hacer, recuerden, como yo digo, a los antiguos profetas, como las diabluras, las tonterías que les hizo hacer por no tener el criterio suficiente para poder darse cuenta del engaño. Ahora ya, más de 5,000 años después, es tiempo ya de que el humano, en primer lugar, como digo, desarrolle el sentido común. A mí sí me viene un tipo que por más que venga en una nave, no me interesa el tamaño, que me venga y que me diga, mira, coge a tu hijo, llévalo a la montaña y clávale un cuchillo para que me muestres tu amor. Yo cojo y le digo, ¿qué? Cojo y le doy una patada y que se largue. ¿Qué tipo de ser de amor, de luz me va a venir a decir semejante barbaridad? O sea, no. O sea, eso ya no es tener el sentido común. El loco soy yo, ¿ya? Y el otro lo que hace es aprovecharse de mi estupidez nada más. Son las cosas que creo que hay que tener, hay que ir desarrollando, porque el ser humano tiene que, en primer lugar, ir madurando en ese aspecto. Sí, dejar de ser dependiente, dejar de hacerse la víctima y de ser un ser un poco, sí, cobarde, porque siempre lo que anda es estar regándola, porque sí somos expertos en regarla, en hacer un montón de tonteras a nosotros mismos, a los demás y al planeta, y cuando está ya la cosa podrida, si queremos que venga otro a limpiarnos la basura que hacemos. Entonces, eso hay que cambiar. ¿Sí? Son las cosas que hay que cambiar. Si no hacemos eso, lamentablemente siempre vamos a ser codependientes de alguien, y ese alguien generalmente son razas extraterrestres que lo que hacen a nosotros es vernos como ganado, porque literalmente se alimentan de nuestra energía o de la fe de quienes los ven como dioses. Y a nivel de percepción, ¿sentimos alguna diferencia entre los seres, llamémosle así, oscuros y los que no lo son? A nivel, Totalmente.
¿Sí? Sí, Cuéntanos, por a favor, un ver, poco. lo que es en hipnosis es muy importante el sentir más que el ver, porque a veces cuando una persona está siendo interferida por un ser, estos seres se camuflan o se disfrazan bajo la figura de divinidades o de la que la persona le pone. Es la persona que realmente por su creencia le pone un nombre y una forma que generalmente, como vuelvo y repito, resulta que es un engaño para poder tenerlo ahí, es un parásito, está parasitando su energía, pero la persona lo ve como alguien bueno, como una divinidad, pero no tiene absolutamente nada que ver. Cuando ya se hace el tratamiento, se sigue el protocolo de hipnosis, ya después la persona lo ve como realmente es y resulta ser una entidad, como vuelvo y repito, extraterrestre, tipo gris, tipo insectoide, tipo reptil, tipo draco, tipo metaliano. Hay muchas razas que ya se han determinado en el léxico de la hipnosis en que lo que tenemos que hacer es sacarle o quitarle el permiso o hay un tipo de contrato que manifiestan estas entidades que hacen cuando una persona da su voluntad, entonces ellos lo topan como un contrato. ¿Cómo el humano da su voluntad? El humano da su voluntad cuando hace pedidos, cuando hace ruegos, cuando sus oraciones son mal enfocadas. El humano tiene que enfocarse a sí mismo, activar la luz que lleva en sí del corazón, de su corazón, por decirlo para afuera. Pero cuando hace peticiones al aire, esa petición, la palabra es poder. La palabra es poder absoluto. No tenemos idea de lo que cuando tú estás pidiendo, estás votando esa petición. Es un mandato que estás pidiéndole, te estás mandando tú al universo. Y eso puede ser hackeado por una entidad que esté cerca, la toma esa petición, se hace pasar la entidad a la que le estás pidiendo, generalmente una entidad de tipo religioso, te da lo que le estás pidiendo, pero siempre a cambio de qué, de tu energía, y eso puede durar vidas, puede durar una eternidad hasta que te des cuenta, ¿sí? Entonces, y ahí es cuando se le implanta en la mente como una entidad positiva, cuando en total es un parásito energético. Corrado Malanga llama a este ser el Lux. Conrado Malanga es un investigador que a través de miles de hipnosis, él dijo algo muy importante y lo que en su debido tiempo fue una bomba, fue que él descubrió que ángeles, demonios y extraterrestres son lo mismo. Simplemente se camuflan del uno del otro, pero el hecho es de que siempre están parasitándonos a nosotros. Y él lo dijo a través de miles de personas que ha hipnotizado y ha tratado lo que es el tema de las abducciones. Y posterior a él, y muchos pioneros como él, estamos nosotros, que lo que yo llamo hipnotistas de vanguardia, que estamos corroborando lo que ellos están haciendo porque, o lo que él dijo y lo que otros pioneros dijeron en ese sentido, porque a nosotros se nos está pasando igual. Viene una persona y tenemos a una persona que dice, sí, yo creo en el arcángel Miguel, porque lo llamé, porque tuve una necesidad, porque tuve un dolor, una enfermedad, lo llamé el Arcángel Miguel, y cuando a uno se le pregunta, y no es saber, Arcángel Miguel, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces con esa persona? Entonces dice, no, lo que pasa es que yo lo cuido, no tienes que cuidarlo, si eres un ser de luz, enséñale que se cuide a sí mismo, ¿por qué tienes que estar tú ahí? Entonces cuando uno le empieza a investigar, porque nosotros no vamos con la creencia, a mí un ángel o una virgen o lo que sea me demuestra lo que es o me demuestra lo contrario. Nada es hasta que me demuestre lo contrario, quiero decir. Entonces, muy bien, vamos a ver si eres ángel o arcángel o lo que sea. Entonces, ¿qué haces ahí? Es que cuando yo paso con él cuidándole de qué, enséñale que se cuide solo. Es que yo cuando le duele la cabeza vengo a ayudar. No, pero si eres ángel, quítale el dolor de cabeza, dile qué es lo que le está sucediendo. Entonces ahí empieza a caer, a desmoronarse el santo, y cuando llega un punto en que decimos, muestra tu forma original, tu forma real, lo reconstruimos y sale el verdadero ser, que resulta ser un extraterrestre que puede ser forma de demonio, puede ser también el angelito, el arquetipo de ángel, de pleiadiano, que también sucede eso también.
que como desde pequeño nos enseñan que si es que el ángel es hermoso, rubio, ojos azules, etcétera, es bueno, también pasa eso, que desde niños, digamos, si un niño está en su habitación y viene un ser de ese tipo, como él cree que es un ángel, dice ya es mi amigo. En total, pues empiezan a ser parasitados desde muy pequeños. Entonces siempre es el sentir, a lo que tú decías, siempre lo que se te presente, tanto en lo físico como en lo energético, lo que sea, siempre es el sentir. Siempre hay que sentir y eso es automático. Algunas entidades obviamente son muy densas, son demasiado densas, demasiado oscuras, entonces inclusive las personas tienen como un mal olor, sienten ese mal olor, sienten como ese vaso, como ese petróleo, se siente esa incomodidad, ¿no? Mientras que un ser de luz netamente es lo contrario, netamente te sientes vuelta que la información que te llega es que es súper sutil, ¿no? Entonces yo siempre que hipnosis, yo lo que les digo, tócala a la persona, tócale lo que está delante tuyo. A veces dicen el que es mi pariente, es mi abuelo que falleció, mi padre que falleció. Digo, muy bien, vamos a comprobar si es que es. Tócalo, siéntelo. Y si es que siente esa familiaridad, entonces el sentir. Si es que no, igual. O sea, como digo, no, en la energía no es lo que se ve, sino lo que se siente. Porque nosotros hasta estar en una dimensión más densa, ellos tienen estas entidades energéticas pueden detectar nuestras emociones, sincronizan nuestro pensar, nuestros pensamientos. Entonces ellos tienen esa ventaja sobre nosotros, que ellos ya saben el paquete de información que eres tú, el paquete de creencias, entonces saben ya cómo engañar, cómo manipular y cómo entrar, ¿no? Entonces, de hecho, estoy hablando de seres extraterrestres de energía, ¿no? De lo que generalmente se topa en hipnosis. Pero seres extraterrestres que son físicos, que generalmente sí se los ve, muchos creo hemos tenido la experiencia de ver una nave, eh, este, o muchos nos estamos preguntando qué es lo que últimamente se está viendo. Eh, Obviamente les voy a decir, confíen en su propia experiencia, no confíen en todos los videos que salen en las redes sociales, muchos de esos es mucho. Ahora un niño con una computadora puede hacer cosas increíbles a nivel de edición. No creen en su propia experiencia. Y ahora, ¿quién les vendrían a hacer estos seres de, que están ahí con naves? Como digo, si tienen tecnología, ya no pertenecen a la luz, sino a dimensiones de quinta dimensión. Digamos que los seres de luz empiezan desde la sexta dimensión, es una dimensión más sutil en la que no necesitan tecnología. La quinta dimensión son seres que utilizan la tecnología para poder tener un contacto físico con nosotros, pero también son energías, manejan las dos frecuencias, utilizan la teletransportación, etcétera. Y estos seres de quinta dimensión generalmente son seres mutantes o híbridos, o sea, ellos pasan trabajando constantemente en la forma de construir un avatar para poder ellos tener experiencias humanas. Ese también es un tema un poquito extenso, pero de las hibridaciones. Ellos son las que lo ven al humano como ganado, lo ven como un conejillo de India, siempre están experimentando, están abduciendo, ¿no? Como decía la doctora Carla Turner, que yo comparto totalmente lo que ella dijo. La gente dice no hay contacto, contacto siempre lo ha habido. El contacto ya lo ha habido desde que empezaron a secuestrar humanos, ¿sí? La gente también dice, lo que pasa es que no hay una invasión o no hay una... ¿Cuándo va a haber una invasión? La invasión ya ha habido. La invasión es a tu privacidad. Cuando estos decidieron por cuenta propia utilizar a un humano, se lo llevan, le hacen cosas horribles, experimentos, abortos, etcétera. Eso es, ¿qué más qué más terrible que eso? ¿Qué más invasión puedes querer que esa? ¿Qué más invasión es a tu espacio? O sea, ellos no van a venir aquí a pelear con armas, con cañones, con láser y tal. Esa es una programación de Hollywood que nos hacen con Star Wars y tanta vaina de creer que van a estar de una nave a otra botando esos rayos láser. Eso ya no existe, eso es evolutivamente ya pasó. O sea, hace millones de años, pues. La invasión es de otro tipo. Es invadirnos a nosotros todos los días en los sueños, ¿no?
Todos de nosotros, todos hemos tenido alguna vez algún episodio en que nos levantamos muy cansados, con muy baja energía. Hemos tenido sueños muy extraños, muy raros, sueños sexuales, teniendo relaciones con seres experiencias muy lúcidas, muy vividas. Son estos seres que están entrando a tu cuerpo energético y absorben tu energía. Es una invasión. Entonces, hasta que no despiertes de acá, hasta que no eleves tu vibración y no les permitas entrar y tú visualices un campo energético por medio de que les digas no pueden entrar, es la única forma en que vas a estar salvo. Porque aquí estamos, cada uno de nosotros estamos por cuenta propia. Y hay, como digo, hay que olvidarnos de ser ovejas de un pastor. Aquí tienes que tener soberanía energética, cada uno de nosotros. Algo importante. Yo creo que todo esto se reduciría hasta cierto modo, como he venido hablando en otros programas, conocernos a nosotros mismos, porque si nosotros nos damos cuenta, no, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Poder entender que nosotros tenemos ya mucho poder en nosotros mismos, porque nos fue dado, o sea, porque ya es algo con lo que venimos. Yo no le compro al vehículo un arrancador porque ya el vehículo viene con arrancador. Nosotros no tenemos que adquirir o ir tras un poder que de por sí ya lo tenemos, sino es descubrirlo y aprender a manejarlo. ¿Tienes nos quedan unos cuantos minutos para terminar el programa? Cuéntanos si hay alguna manera como nosotros podemos llegar a darnos cuenta de quiénes nosotros verdaderamente somos. ¿De qué Bueno, manera? ¿De qué? bueno, nosotros, ¿qué somos y de dónde venimos? Es la gran pregunta. Bueno, a ver, nosotros somos a ver, no sé si es que suene un poco medio difícil, a ver, pero lo voy a tratar. Lo que se me viene a la mente es tratar de definirnos como una unidad de conciencia que está, una unidad de conciencia que está teniendo experiencias a través de un cuerpo bioenergético. Yo sé que sonó muy complicado. Voy a resumirlo desde el modo sencillo. Nosotros somos un espíritu, parte de la gran energía creadora, parte de la fuente de luz, ¿ya? Que viene a tener experiencias a la oscuridad. Es como pasarse de la luz a la oscuridad para poder experimentar esa parte que a la final somos también. ¿Sí? Pero lo hacemos a través de un cuerpo físico llamado cuerpo humano o contenedor. Y este cuerpo humano es el que nos permite a nosotros poder experimentar esa parte que viene a ser lo contrario a nosotros como espíritu, como luz. La situación es que hay que entender que este espíritu también es demasiado, su vibración es demasiado alta como para venir al cuerpo, entonces se fragmenta en una chispa que le llamamos alma. El alma sí llega al cuerpo y le da vida, corresponde alrededor de entre un 2 al 5% de este espíritu para animarlo, para darle ya la chispa de vida. Esa alma es lo que es la experiencia que estás viviendo tú como Ariel, yo como Boris y cada uno de los que nos están viendo. Y esta alma en su proceso normal debería volver a unificarse con su espíritu, que es parte de la chispa. Pero hay una situación que cuando pasas tú el umbral a lo físico, el no acordarte quién eres, hace de que vas a estar dando vueltas y vueltas hasta que te des cuenta, hasta que recuerdes quién eres para que puedas nuevamente atravesar el umbral de lo físico a la luz y volver a integrarte a la fuente, ¿sí? Entonces, esto puede durar en tiempo humano una eternidad, porque en realidad el tiempo no existe, solo es una percepción de la mente aquí en esta dimensión. Puede durar, como digo, dentro de aquí lo podemos tomar como una eternidad, mientras que en la energía puede ser simplemente esto, Un segundo, un o segundo, menos. o menos, exactamente. Claro. Entonces, eso es lo que somos. Y dentro de lo que es las experiencias que estamos viviendo, no hay buenos y no hay malos, sino simplemente son experiencias para el alma. El alma aprende de todo, ¿sí? El alma está aprendiendo de todo. No hay buenos ni malos, sino hay experiencias, ¿sí? Y todos sabemos que se aprende más cuando te equivocas
y cuando haces lo correcto, ¿no? Entonces, muchos de los que están teniendo una experiencia que puede aquí ser negativa, criminal, violación, etcétera, etcétera, desde el punto de vista humano, aquí, claro, los juzgamos como lo peor, los juzgamos como que son una basura social, ¿no? Pero desde el punto de la vista de la experiencia, es una experiencia que más o menos que permite adquirir más conciencia, esa unidad o esa chispa de luz que eres. ¿Sí? Pero eso se lo va entendiendo paso a paso, se lo va entendiendo paso a paso. Lo importante es tratar de ser empáticos con los demás para poder entender que tal vez nosotros no tratar a otros como no nos quisiéramos que nos traten a nosotros mismos, porque de alguna u otra forma, tarde o temprano, cuando tú ves a un criminal al frente tuyo, en alguna vida o tú fuiste criminal o lo vas a ser un criminal porque necesitas tener esa experiencia. Entonces, no trates a alguien como te gustaría que te traten ahí. Te gustaría que todos entiendan que estás viviendo una experiencia nada más, que es parte de un proceso. Entonces, son las cositas que hay que suceder. También en esta situación, o sea, tratar de entender que no hay extraterrestres, ni extraterrestres buenos, ni extraterrestres malos. Como digo, sí hay de la luz y hay de oscuridad, pero más bien es para entender en el tipo de frecuencia en el que están, digamos, trabajando. Los, los, las entidades de luz trabajan en una frecuencia en que no intervienen porque entienden que todo es un proceso de aprendizaje, no pueden intrometerse en tu aprendizaje, son acompañantes y son observadores, pero vuelta a los que están en la experiencia de la oscuridad, vuelta sí les gusta el ego, la conquista, están en esa situación de mejorarse, de ser perfectos, de crear un avatar perfecto, de ver al humano como un animal, eso es ego, pero es su experiencia y nosotros también, tarde o temprano, vamos a vivir un tipo de experiencia. Si estamos en el planeta Tierra, seamos humanos, y si estamos en otro planeta, vuelta vamos a ser pleiadianos, arturianos y todo lo que termina en pleiadianos, etcétera, ¿me entiendes? Y los Claro. nombres, es que lo digo con esta gracia, pleiadiano, arturiano, porque el humano es mucho de nombres, es mucho esa parte del ego. Fíjate que en una sesión, la última sesión de mi canal, voy a bajar ya en estos días para que cuando salga esta entrevista vean las enseñanzas de un pleiadiano de sexta dimensión. Y él mismo, yo le pregunto cuenta qué pasa con los de quinta dimensión, porque hay una diferencia. Y él mismo dice, el pleiadiano de sexta dimensión son ustedes mismos, pero bueno, que ya no tienen un cuerpo físico, pero sí tienen un nivel de conciencia muy grande, muy grande. Entonces, si tú desarrollas un conocimiento muy grande, entonces vas a una dimensión y adquieres un nombre que se llama pleiadiano. Ya no eres humano, humano es de tercera dimensión. Si vas a la sexta y te ubicas en la frecuencia, puedes ser un pleiadiano. Son nombres nada más. Bueno, y la diferencia entre uno de quinta dimensión, vuelta, son seres que, como digo, tienen el ego, ellos vuelta quieren todavía adquirir poder y están haciendo cosas negativas como que generalmente en los casos de abducción se ve a estos pleiadianos con otros seres oscuros haciendo este tipo de raptos. Entonces, a la final, fíjate que la fuente de amor a la que venimos todos nos permite a todos con total libertad tener experiencias, sea buenas o malas. O sea, así es el amor de la fuente donde venimos, sin juzgarnos. La verdadera fuente no nos va a juzgar y no nos va a apuntar con el dedo si estamos haciendo bien o mal, sino lo toma como una experiencia. No es como ese Dios de la religión que nos hace ver que está en las nubes y que si te portas bien, ¡guau! El castigo, el rayo eterno y la culpabilidad porque le estás insultando, lo estás ofendiendo, ¿no? No, no, esos dioses pequeñitos, dejémoslos ahí en los libros porque son dioses pequeños, son dioses muy pequeñitos que aunque se vean que tienen poder en base a la fe que le das, porque es con tu energía con que hacen sus milagros, entre comillas. Cuando les quitas eso, no tienen nada, absolutamente quedan en una nada. Eso perdonaba de la mano, creo que lo hemos hablado, yo lo he hablado en otros programas, no recuerdo si lo hablé contigo en algún momento, como lo dice Elizabeth Kubler-Ross, quien fue tanatóloga, una tanatóloga muy importante que vivió muchos años en Estados Unidos, siendo ella europea, y
ella acompañó a morir a no sé qué cantidad de personas, una cantidad impresionante de personas a lo largo de 30 y tantos años. Y ella decía, o más inclusive, ella decía que la persona al fallecer veía, de acuerdo a su fe o a su religión, no sé, al padre Abraham, o veía a Jesús, o veía a María, qué sé yo. Ese es el poder que tenemos. Ese es el poder que tenemos. Tenemos un poder creador y creativo tan impresionante que podemos hacer que X, Y o Z figura, digamos, o persona, no sé cómo le quieran llamar, venga por nosotros cuando nos vamos a ir. Yo creo que eso nos tiene que poner a pensar. Yo cuando lo leí en su libro hace, no sé, unos años atrás, me quedé sorprendido porque somos co-creadores. La cosa es Claro, qué es lo que co-creamos. Y hoy muy interesante y te agradezco que exactamente. nos hayas acompañado porque estamos viendo tu perspectiva de diferentes temas, pero también cuáles son las diferencias a nivel de la hipnosis y los extraterrestres, de cuál puede ser un ser, podemos llamarle un ser de luz y otro también de oscuridad, como para que tengamos un poquito la noción más clara de a quién estamos escuchando o a quién inclusive estamos viendo. Es que mira, ¿Cierto? ese es el regalo, como tú lo dices, Ariel. O sea, el ser humano está, a ver, el ser humano es increíble porque dentro de lo que es la polaridad positiva de la fuente y la negativa está el ser humano en el centro. Y nosotros somos portales dimensionales para ambos, captamos ambos tipos de polaridad. Durante el día tú cuando estás en paz, estás conectado a la fuente positiva, pero como si se te mete el diablo cuando decimos, te mueves, tienes rabia, ira, temor, miedo, estás conectando ya con la parte de acá. Entonces, lo que se trae, el ser humano lo que tiene es que te guardar un equilibrio, porque tampoco se trata de ser un santo, ni tampoco se trata de ser un demonio, sino de guardar el equilibrio. Y eso también lo digo porque hay que entender para quienes óptimamente todo esto del holístico, todo esto de está llevando como que queremos, que queremos ser súper iluminados. No, no se trata de eso. Seamos humanos. O sea, vivamos experiencias humanas de la mejor forma, haciendo el bien de la mejor forma, tratando de conectarnos con nosotros mismos para adentro, es introspectivo. Y para afuera tienes que entender que existe. Afuera de ti no estás viendo, pero hay un montón de energías y que tienes que entender que existen y que puedes contactarlas. Entonces, si es que tú lo decides hacerlo para afuera, pues al menos tenga el sentido común para no te comas la pastilla entera, sino analiza bien el mensaje y el mensajero, ¿sí? Pero mientras tanto, si con que seas un humano aprendas a respirar bien, listo. Aprende a conocer tu cuerpo, cómo funciona, a equilibrarlo. Tampoco se necesita ser, como digo, un ultra vegano, ni un ultra vegetariano, ni dejar de beber, no. Dale lo que necesita en equilibrio, porque de todo se necesita, todo ese aprendizaje, seamos humanos, ¿sí? No se trata esto de vivir apestando a incienso y a vivir de blanco y vivir, no se trata de eso, y ni vivir con cadenas y cuarzos por todo lado, no, es seguir entregando, no entregues cosas ni a entidades, no entregues tu energía ni a entidades, ni a cosas, ¿sí? Mantente limpio, soberano, conéctate con tu interior, punto. No hay nada más. La información yo sé que todos queremos obtenerla, todos queremos saber de dónde somos, etcétera, que las ya listos, sí, pero ten en cuenta que la información está dentro. Tú eres una supercomputadora, simplemente los programas ya están aquí. Simplemente lo que tienes que tratar es recordar cómo abrir esos programas, cómo abrir. Es como cuando tú tienes una computadora y ya no te acuerdas la contraseña o tienes un correo que le da pura información, ya no te acuerdas la contraseña. Entonces, si recordaras la contraseña, ya vas a acceder a esa información. Es igual. Nosotros tenemos la información del universo está en nosotros, pero no recordamos el nombre del correo ni la contraseña. Entonces, simplemente tómate la calma, medita y ya vas a tener esa información. Si es que la tengas, él te la dará. Si es que no, es por algo. Hay que tener en cuenta eso. Eso, Ariel. Claro, sin duda, muchísimas gracias. Bueno, ¿esté usted de acuerdo o no con lo que se habló? Por lo menos lo que queremos es formar criterio y esperamos que usted esté de acuerdo o no. Usted también investigue. Eso es yo creo que lo fundamental, ¿no? Para mí lo es y para eso hacemos estos programas. Formación de criterio
propio personal y la investigación. No se quede con la información, investigue. Fíjese a ver si es verdad o no. Investigue. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Boris, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y muchas gracias también a todos quienes nos están mirando. Esto ha sido Mundo Extraterrestre y esperamos haberles llevado luz. Por lo cual le pedimos suscríbase, dé like y por favor active la campanita. Ayúdenos a que otras personas también formen criterio. Lleven el programa a alguien más, discuta del programa. Díganos si le gustó y díganos también qué tema le gustaría que toquemos. Gracias a todos. Soy Ariel Svi, quien les dice hasta la próxima. Buen día.